querido profe Félix Bustos, en esto que hacemos todos los sábados, ¿sí? Desarrollando un poco lo que es la vida cotidiana, la historia y la sociedad en debate. Hoy con una invitada de lujo, especial, así que bueno, vamos a presentar al profesor Félix Bustos y a María Inés Arrizabalaga, que es docente investigadora del IUPA. Así que bueno, bienvenidos, muy buenos días, estamos en FM La Super en vivo. Buenos días a toda la audiencia, buenos días a Daniel Nestales, ahí en el piso, a mis colegas, ahí los conductores del programa Aprendiendo de la Historia, donde está esta columna Vida Cotidiana, Historia y Sociedad en Debate, a Ariel Tonicelli, Flavio Fernández, gracias por esta oportunidad, la verdad que un placer, un lujo trabajar con usted, y hoy con una invitada, como dijiste, de lujo, la doctora María Inés Arrizabalaga. Ella hace muchas cosas, pero la hemos convocado para que nos cuente, que nos comente a la audiencia este tema de la investigación en el Instituto Universitario Patagónico de Artes. Y qué importante es hablar de la investigación. Sin investigación no hay producción de conocimientos. Sin investigación no hay tampoco una revisión de aquello que sirve o no sirve en la formación de estos futuros docentes de arte y cultura. Así que es un área que ha ido despegando. Quiero decir, que lo decía fuera del aire, pero lo vuelvo a decir acá, que María Inés es una de las precursoras en el tema, en el IUPA, ¿no? Y se ha mantenido a lo largo de 10 años, lo que también ha dado una continuidad a toda esta idea compleja de crear esta pata que tenemos que tener los docentes universitarios de docencia, investigación y extensión. María Inés, bienvenida a la columna Vida Cotidiana, Historia y Sociedad en Debate. ¿De dónde sos? Así la gente te conoce un poco más, contar un poco sobre tu trayectoria docente o académica, así tenemos una idea de vos un poquito más acertada. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto, bueno. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, Flavio. Buenos días, Gustavo. Buenos días, profe. Para mí es un gran placer estar aquí compartiendo en este programa Aprendiendo de la Historia, bueno, y particularmente con el profesor Félix Bustos, su columna Vida Cotidiana, Historia y Sociedad en Debate. Me ha dicho algunas palabras acerca de mí recién Félix. Yo, ante todo, quisiera, además de agradecerles el lugar, bueno, saludar al inicio, ¿no?, de esta conversación, de esta entrevista, saludar a la comunidad del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, saludar a los compañeros de la gestión, principalmente al señor rector, al profesor Grigorian, y saludar a mi colega en la secretaría, que es la licenciada Celeste Belenguer, entre las dos, digamos. Celeste también hace 10 años que está ahí, así que somos dos coartífices, podemos decir, de Armen ya tiene una silla ahí con los muchachos, así que ya ha estado con nosotros, y lo vamos a volver a traer, porque siempre el IUPA da notas de innovación, así que ya está abonado, Armenta. Bien, ahora es vitalicio, vos. Bueno, bueno, ahora con vos. Mucho placer, con mucho gusto, profesor. Con mucho gusto, profesor. Bueno, empieza la historia, entonces, les hago el relato. Hay dos personas muy queridas que yo quisiera mencionar en el inicio de esta historia. Una de ellas, dos o tres personas muy queridas, las tres de Roca. Esas personas son Cecilia Caeiro, Geraldine Chaya y la profesora Estela Maris Pogian. A través de estas personas es que yo comencé a viajar a General Roca. Y por esas cosas que la vida tiene, surgió la posibilidad de que, bueno, me acercaran
al Instituto Universitario Patagónico de las Artes, estamos hablando año 2011, era, digamos, la gestión del rector anterior, la gestión de Gerardo Blanes, y en ese momento yo tuve una entrevista muy cordial. Empezábamos a imaginar cómo sería armar el espacio de la investigación. ¿Por qué me convocaron? ¿Cómo llegué ahí, digamos? ¿Qué tenía yo para hacer? Bueno, en principio, yo quiero decir que no estoy formada en ninguna de las artes, o formalmente, en ninguna de las artes que se estudia en el instituto, en el IUPA. Pero sí estoy formada en otra arte, que es la literatura. Una de las carreras que yo hice es letras. Y bueno, hice varias carreras y he estudiado en diferentes lugares. Mi doctorado lo hice en Córdoba, pero bueno, las acreditaciones, los cursos los hice en el extranjero. Yo estudié en Escandinavia, en Dinamarca y en Finlandia. Ahí fue donde yo reuní, digamos, mis cursos y desarrollé mi tesis. Y luego la acredité aquí en Argentina. Yo soy doctora en Ciencias del Lenguaje, con una mención especial, que es a lo que me dedico, que es la traductología, los estudios de traducción. Y bueno, tengo un concepto muy amplio de lo que es la traducción. Yo considero que la traducción es una forma de conocimiento. Eso es lo que yo siempre digo. No se traduce únicamente interlingüísticamente, sino que la traducción es una estrategia que tenemos las personas, los seres humanos, y también los seres vivos, bueno, ese es otro tema, para procesar la información y así construir mundo, construir representaciones de mundo y vivir, en definitiva, y ser conscientes de que estamos existiendo y viviendo, pasando por el mundo. Así que, bueno, desde esta situación así teórica tan amplia, que está, por supuesto, que nutrida de lo que se denomina la semiótica de la cultura, es que puedo abordar problemas diferentes, no solamente lo que tiene que ver, profe, con estudios, digamos, de las lenguas naturales, sino de cualquier tipo de lenguaje o código en el que se produzca sentido. Y las artes justamente propician eso. Cuando a mí me sorprendió mucho cuando me lo propusieron, porque yo dije, pero metodología de la investigación, sí, de acuerdo. Algo que no dije es, soy investigadora del CONICET. Pero bueno, en el CONICET yo investigo cuestiones que son muy técnicas sobre los lenguajes y sobre la crítica y demás, y tenía un cierto respeto por la situación. Cuestión que empezamos con lo que es la formalización, digamos, de los proyectos de investigación. Ahí, como usted menciona, profesor, no existía nada, o sea, estaba todo por hacerse. Tengo que decir que el colectivo de docentes, investigadores de IUPA, a mí me ha recibido siempre muy bien, y yo aprovecho este espacio para saludarlos y para agradecerles el apoyo, el interés, la buena intención que ellos tienen, el compromiso, el modo en el que se involucran y son receptivos acerca de prácticas que previamente se hacían en el instituto, previamente se hacían, no, o sea, quiero decir, y se ha investigado siempre, porque la cuestión de investigar tiene que ver con tener preguntas, indagar acerca del entorno. No hay docente que no sea investigador. Cuando uno prepara sus clases está investigando. Algo que el profesor Grigorian siempre, me acuerdo, yo siempre recuerdo algo que él me dijo en una conversación que tuvimos, los artistas cuando estamos pensando en un número o estamos pensando en una obra, hacemos investigación. O sea, no prescindimos de ella, se investiga todo el tiempo. Pero armar la investigación para el seno de una institución, o sea, armar una investigación que tenga ribetes académicos para insertarla y automatizarla como una práctica dentro del sistema universitario, ahí estaba el desafío. Entonces hubo que acomodar, hubo que hacer marcos de regulación para los proyectos, hubo que darle formas, hubo que tratar de encajar, y ahí empezó esta aventura que tiene que ver con hacer encajar la práctica artística, digamos, dentro de lo que es un formato
cientificista, positivista, que no es únicamente de la región, ni de la provincia, ni de la Argentina. Es el mundo académico el que piensa la fracción del conocimiento de esta manera. Bueno, así arrancamos. Arrancamos con proyectos que eran al principio anuales. Entre el 2013, me acuerdo, y el 2015. Tuvimos proyectos que eran anuales. Eso proyectos anuales quiere decir que los proyectos se inician en marzo, supongamos, o en abril, y concluyen en el mes de diciembre. Los profes tenían que presentar una propuesta, tienen que ser profes de IUPA, eso sí, de planta, presentaban una propuesta, y a fin de año una especie de informe de avance o informe de continuidad, porque al año siguiente continuaban. Bueno, y después nos pareció que... Inés, ¿y cómo lo van recibiendo ellos, este trabajo de empezar a pensar la docencia, la investigación unidas para, digamos, potenciarse? Recordar también que el Instituto Patagónico de Arte está en un proceso de, digamos, normalización, y que una de estas patas, y como la extensión también, son elementos que van agregándose al campo institucional, que se van agregando a las áreas institucionales, y más el CCC, que felicito también, el ciclo de complementación curricular, que está generando estos futuros licenciados, ¿no?, en gestión cultural, y sé que también has tenido mucho que ver vos con eso, ¿no?, y Celeste. Así que, bueno, todos estos componentes que se van sumando para lograr de esta universidad toda la estructura que manda la Ley de Educación Superior, bueno, agregando ahora toda esta parte de investigación que vos nos estás contando. ¿Cómo lo van recibiendo los docentes? Yo creo que en lo mínimo alguna resistencia y otros que no, ¿no? Sí, bueno, tenemos una historia llena de anécdotas, yo las recuerdo con mucho cariño. Con lo que me quedo siempre es esto que mencionaba inicialmente, la receptividad, no sé, el candor con el que siempre, el entusiasmo, ¿no? Eso se notó muchísimo en el 2020, el año pasado. Después puedo hablar de eso también, de cómo nos conmocionó el ASPO, ¿no? El distanciamiento y demás. El aislamiento provocó cosas, obviamente, en los investigadores, en su carácter de investigador, en su carácter de persona. La recepción, como digo, ha sido siempre, no sé, en los mejores términos. Por supuesto, nosotros tuvimos una población, lo que yo decía al principio eran anuales los proyectos, pero bueno, y eran poquitos, eran 8 proyectos al principio, y ahora tenemos en este bienio 26, bueno, quedan 25 actualmente, porque siempre hay actualizaciones y demás, proyectos que por ahí se desintegran y se reintegran de otra forma, etcétera. Pero actualmente tenemos 25. 24 son solamente de IUPA, y hay uno que es cofinanciado porque surge de una convocatoria a proyectos de investigación que son avalados y subsidiados por la Red de Universidades Provinciales, por la RUP, que digamos que IUPA integra. Al principio, por supuesto que hubo toda una situación de estímulo por nuestra parte y de respuesta. Las respuestas fueron variando a través del tiempo, las personas fueron como acomodándose. Como yo digo, la práctica de la investigación estuvo siempre ahí, pero formalizada en los términos, en las condiciones en las que nosotros, como que, o sea, Celeste, yo inicialmente, Bettina, integramos la Secretaría de Investigación, vinimos a plantearlo. Eso era nuevo, y provocó que Bettina nos tuviéramos que Aparicio. Sí, exacto, Bettina Pinto Aparicio. Un saludo también a Bettina. Exacto, sí. Y bueno, generó esto que nos tuviéramos que acomodar. Hoy tenemos, a partir del 2016, tenemos lo que son proyectos bianuales, es decir, duran 2 años, se postula en un marzo, eso dura, ¿no?, de abril a diciembre, y luego es lo que se llama tramo A del proyecto, y luego se continúa el año siguiente, lo que se llama tramo B, lo mismo, dura de abril a diciembre, acompaña el ciclo lectivo. Poco a poco fuimos
acomodándonos o ajustándonos o traduciéndonos en lo que es la traducción de mundos o traducción de modelos culturales, digamos, traduciéndonos al sistema universitario, que digamos, tomamos el sistema nacional como referente, pero es el sistema en sí, ¿no? de la práctica de la investigación. Así que bueno, esto ha marchado muy bien, por el momento los proyectos son bianuales, llevamos varias etapas de bianualidad, son proyectos de investigación y también hay proyectos multilaterales de investigación que tienen una reglamentación similar, pero que lo que implican es que tienen una contraparte en el exterior, una contraparte en el extranjero, es decir, un equipo de investigación asociado. De esos tenemos, y bueno, obviamente nosotros alentamos mucho esto, porque esa clase de práctica tiene que ver no solamente con la interconexión entre colegas en sí, sino con la internacionalización de la universidad. Eso es algo que alentamos mucho. Bueno, Inés, yo me integro a un proyecto de IUPA por estos convenios que seguramente vos los promocionaste con la Universidad del Comahue, con FADES, así que ahí también aprovechando, porque hay que generar esos puentes también. Yo siempre digo que General Roca, y por ahí Flavio y Gustavo van a estar de acuerdo conmigo, en que esta es una ciudad que le da la espalda a la vida universitaria, ¿no? Pero tenemos 3 universidades públicas, 2 universidades nacionales, una provincial, 7 universidades privadas, y no tenemos, digamos, estructuras, ni condiciones, ni promociones para nuestros estudiantes, para nuestros residentes universitarios. Una población universitaria, calculo yo que estaremos los 10.000, 15.000 o 20 también estudiantes que recibe Roca, o sea, toda una industria cultural que me parece a mí que hay que mirar más de cerca, ¿no? Yo generé un proyecto hace un tiempo de articular en una coordinación interuniversitaria la sede, las universidades, y los programas y proyectos, porque lo que nos falta son recursos, Inés. Entonces, sumar esfuerzos, sumar recursos, sumar materia gris, las sociales con las artísticas con las naturales, ¿no? Porque la realidad es una sola. Entonces, ¿qué mejor que generar grandes grupos? Bueno, es un sueño que yo tengo y seguramente vos también en algún momento lo charlaremos, pero bueno, esta posibilidad que esté yo en un proyecto de investigación del IUPA en este momento, ¿no? La verdad que es un gran honor para mí, lo quiero decir, que agradezco también todo el esfuerzo que han hecho las convocatorias, las evaluaciones que han hecho, y poder ser parte de un equipo muy, muy interesante de trabajo, aportando a mi experiencia en investigación. Bueno, ¿y qué pasa entonces con qué es lo que vos considerás que está más cimentado de este proyecto? ¿Cómo viene? ¿Qué falta todavía en este proyecto de institucionalizar la investigación docente como parte del trabajo, de la tarea docente de los docentes del IUPA? Nosotros tenemos, Félix, un trabajo en lo que hace a los proyectos de investigación que es multivariado, yo digo, ¿no es cierto? Tenemos una población que es diversa, y hay algo que cuando vos me preguntabas acerca de la recepción, yo te decía, yo reservo para mí los buenos momentos, la gente verdaderamente hermosa que he conocido, y que ya, digamos, son más que colegas, ¿no? Porque uno, bueno, ahora estamos cada cual en su casa, pero en condiciones normales, o sea, hay una proximidad y uno acaba hablando de las cosas, de la vida y de familiares, etcétera. La gente como los proyectos son multidiversos, y nosotros hemos tratado con Celeste de hacer lugar y de respetar esa diversidad, de respetar los ritmos de producción de cada uno. Por supuesto, la reglamentación es una, las evaluaciones, los momentos, los calendarios, eso rige para todos por igual, pero tratamos de respetar esa diversidad. Es muy difícil decir, a ver, ¿cómo caracteriza el colectivo de investigadores de IUPA? Es difícil decir, lo caracterizo de este modo. Yo lo caracterizo, o sea, hay una característica que tienen, que es la heterogeneidad. Nosotros, si yo tuviera, si me
me decís cómo puedo agruparlos o clasificarlos o tipificarlos hoy, ya desde hace unos cuantos años, por lo general tenemos proyectos que son de tipo, lo primero que surgió, proyectos de tipo documental y críticos, o sea, gente que hace búsquedas documentales en la zona para construir material específico. Por lo general, todo esto tiene una convergencia en lo que es una bajada al aula, digamos, para provocar material que no hay, digamos, de consulta. O también proyectos que trabajan en una línea crítica, o sea, escogen un artefacto X que sea. Todos los proyectos tratamos de alentarlos a que estudien objetos que estén, digamos, no en los carriles de lo universal, sino que se concentren en necesidades, expectativas y proyecciones regionales para la construcción de una identidad de la tierra, digamos, en lo que tiene que ver con la experiencia directa de la identidad rionegrina y de la identidad, digamos, regional del valle. En eso cargamos las tintas porque nos parece que ahí es donde radica la mayor riqueza y lo que puede considerarse una aportación específica al campo del conocimiento. Si nosotros no tenemos a nuestros profes haciendo esta clase de proyectos documentales, críticos, sobre estos artefactos que son nuestros, que son de la zona, pues nadie lo va a hacer, más que, y mejor que ellos nadie, en realidad, porque tienen el conocimiento que precisan. Sí. ¿Eso implica que el IUPA tendría algunas líneas de investigación prioritarias? ¿Ustedes trabajan alguna idea? Claro que los formatos son predominantemente hipotético-deductivo, y lo charlamos eso más de una vez, sí. ¿no? Y yo le digo, y le mojaba la oreja, y no hay otra, pues nosotros abordamos. Yo estaba imperturbable, profe, pero lo hiciste muy bien, lo intentaste. No, una genia, una doctora en todos sus términos. Pero bueno, es una charla académica nada más, que me parece que hay que darla, ¿no? Porque hay tantas formas de conocer como conocimiento, ¿no? Sí, yo reconozco que el gran aporte que hace el modelo durkheimiano y todo esto al aporte en general de la ciencia es central conocerlo y manejarlo. Pero bueno, nada, entonces, ¿ustedes trabajan también alguna sugerencia de líneas de abordaje, de investigación? Porque yo realmente he hecho mucha investigación en mi vida, 29 años docente de la materia, metodología de investigación, pero además, yo charlaba contigo la otra vez, mi crítica, y vos compartías, que a veces la universidad investiga el tercer y cuarto agujero del mate. Entonces, eso es un tema grave, ¿no? Porque son recursos puros. Claro que existe la libertad de cátedra, claro que existe la investigación, podemos decir, básica, extendida o aplicada, claro que existe, pero también esto que vos decís recién, y que lo traes muy bien, de la responsabilidad social de las universidades en la producción de respuesta a problemas que aún no han encontrado solución. Félix, algunos proyectos se dedican a eso y otros, los más podemos decir, ligados a esto que acabas de decir, son esos que trabajan no en un corte tan enciclopedista, tan crítico, digamos, sino más con un estilo etnográfico e intervencionista. Cuando digo intervencionista, digo experimental, porque lo que buscan un buen grupo de los proyectos es realizar estudios de los que llamados polietápicos, de muchas etapas, para mejorar, para modificar, pero con el sentido de mejorar u optimizar la práctica docente. En este sentido es en el que, por supuesto, hablamos de la necesidad de hacer por parte de esas que en el CIN no dejan de denominarse universidades de desarrollo relativo, que digamos a lo que hacen referencia es a la reciente creación de la universidad y a una correlación con la cantidad de recursos que están abocados, digamos, o afectados a la investigación, y también la cuestión del presupuesto entra ahí, ¿no? Dedicado a la investigación o obtenido para la investigación. Entonces, ¿a qué dedicarse esas universidades que por un lado están empezando, entonces podrían
dedicarse a lo que hubiera, pero también hay que orientarlas justamente porque están empezando. Yo creo que más y más las universidades y en el mundo en el que vivimos y con las urgencias que se nos han planteado, sin ir más lejos desde hace un año, habría que estar pensando en concentrarse en las necesidades que son locales o por lo menos regionales inmediatas. Así, en general, se ve en los distintos estratos, no solamente en lo universitario, sino también en las agencias, en lo que son, bueno, el Consejo Nacional de Investigaciones, las convocatorias ministeriales que llegan por las distintas entidades, y no solo en Argentina, en la región. Si uno ve los países, los colegas de los países que nos rodean, es exactamente la misma cosa. Así que sí, esa es la línea, digamos, no es que tengamos líneas prioritarias, que sí, pero sí es como que tratamos de orientar hacia, dentro de lo que es esa tipificación, que es de 4, como yo dije, ¿no? Los experimentales, los etnográficos, los documentales y los críticos, tratamos de orientarlos a que estudien objetos situados, para que eso que va, vuelva, como un conocimiento específico, teórico y técnicamente informado sobre las realidades inmediatas. Y hoy tenemos varios proyectos de investigación en tu área, Inés, ¿no? Sí. Contanos un poco, contarle a la audiencia, porque a ver, la audiencia también cuando uno habla de investigación, esta cosa que parece tan difícil, tan lejos de la vida cotidiana, en verdad la investigación está presente en lo cotidiano permanentemente, ¿sí? Y más también cuando formamos docentes de arte y cultura, porque ese formador de formadores al investigar también se coloca en una actitud pensante, crítica, autocrítica, para que ese futuro docente de arte y cultura reciba también otra impronta desde las áreas, desde las escuelas que integran el IUPA. Entonces, contarle un poco a la audiencia, así sintéticamente, cómo se aprueba un proyecto de investigación, dónde nace y cómo llega a las instancias de evaluación, de acreditación, el tema de la evaluación, etc. Bueno, algo que me quedaba por decir, pero que ya lo traigo a colación, pues me surgen las ideas en la medida en que vamos charlando, y que viene, digamos, a colación de esto que consultas ahora, es una idea que tenemos en general, ¿no? en lo que tiene que ver con la formatación de los proyectos, y que me parece que es en lo que tenemos que estar tranquilos al respecto, es en la cuestión de que el conocimiento es un continuo. Vos hablabas del sueño que tenés, ¿no? De coligar las artes con las sociales y las artes con las naturales, etc. Y yo te digo, eso es el sueño del paradigma de la complejidad. El paradigma de la complejidad nace para eso, ¿no? Y es más, hemos dado nosotros cursos, charlas, etcétera, en esa dirección. Todo lo que tiene que ver con las epistemes abiertas o las epistemologías abiertas. Eso es una cosa muy, muy estilo Edgar Morin, digamos, pero bueno, en esa línea es en que vamos, porque nos parece que ya tenemos ya es suficientemente estrecho, ¿no? Ese camino que tenés, ya está plagado de estrecheces, ¿no? Y es lo suficientemente cerrado y sofocante en un punto, como para no hacer lugar, no abrir, digamos, estos ventiluces, ¿no? Para que corra un poco de aire y circule, y sintamos que somos libres, que lo estamos haciendo porque nos gusta, que es lo que queremos hacer. Pero claro, existen estas formalidades, que yo ahora voy a hablar de ellas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, ¿no? O sea, ¿cómo le cae a un profe de IUPA esto? Bueno, nosotros actualmente, como yo decía, los proyectos son bianuales, quiere decir, duran 2 años. Entonces, bueno, hay una convocatoria a proyectos que la lanzamos desde la Secretaría, por supuesto con ayuda siempre y apoyo del Centro de Producción, el área de prensa y gráfica, y en esta convocatoria se indican las particularidades que tiene que tener no quiero dejar de agradecer, Inés, al área de gráfica y prensa que también está
difundió esta salida tuya hoy, así que nuestro saludo para ellos, ¿sí? Cómo no, sí, Denise siempre muy, muy atenta, Denise González Eguilior, muy atenta, como siempre, sí, le aprovecho y le mando un saludo también. Bueno, cuestión, ¿qué requiere un proyecto? Además de adecuarse, ¿no?, a las formalidades, a la escritura, que es todo un género académico, la escritura, el rellenado de estos formularios, algo que se aprende, requiere tener un equipo. Un proyecto siempre va de la mano de un equipo. ¿Cómo se forman los equipos? Espontáneamente, pero tienen que tener unas proporciones. Tiene que haber un buen número de profesores que sean de la casa, que sean recursos humanos formados, que tengan una trayectoria, que tengan un respaldo para poder sostener la investigación. Y lo que nos interesa mucho, puede haber externos, puede haber profesores externos, y nos interesa muchísimo que haya un número, un promedio de recursos en formación, es decir, de estudiantes. Eso es muy importante, que los estudiantes integren los equipos de investigación, que los estudiantes conozcan de primera mano cómo es investigar, que vayan formándose de a poco, y que conozcan a sus profesores desde otro lado, desde el lado de lo que es la cocina, lo que es la producción, de lo que después ellos reciben bajo la naturaleza de la docencia. Pero es muy importante que los equipos estén, digamos, integrados, que sea visible esa estructura o ese tejido hacia el interior del equipo. Los equipos se forman como sacando que hay estos promedios, en la composición se forman, digamos, son libres los profes, por afinidad, por lo que fuera, se constituyen los equipos. Y bueno, pues presentamos un formulario, ese formulario es un formulario tipo, no difiere de lo que se hace en el resto de las universidades. Nosotros damos aire, o sea, sabemos que hay equipos que se mueven con marcos teóricos ya construidos, ya nutridos, hay otros que tienen marcos teóricos que al inicio de las investigaciones están haciéndose, y hay otros que tienen por propósito la construcción y la definición de esos marcos teóricos. ¿Por qué? Como pasa, por ejemplo, mucho en estudios del folclore. ¿Por qué? Porque los respaldos que se tienen son de estudios del folclore, estoy hablando de particularidades de nuestros equipos hoy, estudios del folclore, y aprovecho y los saludo a los chicos que hacen folclore también, que tienen como referentes que son grandes nombres, pero mundiales, digamos, con expresiones autóctonas que no son de estudio, digamos, necesariamente de estudio y de reconocimiento en nuestro país o en nuestra región. Entonces, de lo específico de la Nor-Patagonia, o en lo específico del estudio de las expresiones folclóricas de la Nor-Patagonia, es que radica la mayor riqueza o el tesoro, la aportación que tienen específica que tienen para hacer estos equipos. Nosotros tratamos de alentar, digamos, esas libertades. Después, bueno, en el seguimiento, una vez que se postula, se hace una evaluación, como vos mencionaste. Una evaluación que nosotros, o sea, es una evaluación, es una descripción de lo que tenemos, en que vamos dando indicaciones. Y bueno, en ese diálogo de propuesta y señalamiento, y vuelta y señalamiento otra vez, es que hemos nosotros establecido una ruta de trabajo que ha hecho, digamos, un desarrollo a través del tiempo, como vos dijiste, es más de una década, que ha tenido como resultado secundario, como beneficio secundario, eso que se denomina la alfabetización en prácticas académicas. Hemos aprendido todos, o sea, los profes, por supuesto, de IUPA han aprendido a hacer formalmente la investigación, porque esto lo quiero destacar yo siempre lo señalo, no es que antes no se estuviera manipulando el conocimiento, no, desde luego que no, porque eso no existe docente que no sea docente investigador, como decía el rector, no existe artista que no sea también investigador, que no acuda a la investigación. Pero la cuestión formal, eso es lo que fue adquiriéndose. Y
eso de un lado, ¿no? Fue alfabetizador, pero también fuimos alfabetizadas nosotros, nosotras, en el sentido de que también nosotras aprendimos a adecuarnos, a conocer a esa población y a entender de qué manera tenemos que flexibilizar, a buscar de qué modos tenemos que flexibilizar todo, cualquier cosa, o sea, desde formularios hasta cualquier tipo de previsión que se tome con respecto a la formalización de la investigación, porque tenemos que escuchar a nuestra población, eso tiene que ser útil y tiene que decir, y tenemos que poder respetar el modo en que nuestros profesores se identifican con el conocimiento que están manejando. Cada tanto vamos haciendo evaluaciones diagnósticas, nos juntamos con los profes, de paso aprovechábamos y nos veíamos, porque muchas veces en la carrera diaria no nos veíamos, bueno, y eso en el 2020 fue una cosa maravillosa, porque es como que estábamos totalmente desconectados, fue realmente muy grato encontrarnos en esas reuniones de diagnóstico, porque es como que habíamos perdido la realidad de la persona, solamente sabíamos que vivía porque nos intercambiábamos mails, pero bueno, estábamos todos muy, muy distanciados con esto de la Justamente reclusión. ese es el punto que venía ahora, ¿eh? Vos tenés la guía ahí. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué les pasó al IUPA en la pandemia, a los investigadores, a vos? Sí, yo soy parte del sistema, así que conozco bastante, que armaste estos DAP, estos informes parciales a través de un Zoom, que fue muy, muy interesante, muy necesario para nosotros. Así que, ¿cómo atravesaron? También la convocatoria se haga en un momento de pandemia, así que contar un poco a la audiencia, porque también fortalecer, también convocar, decir que los proyectos son evaluados y que hay un orden de mérito de esos 20 y pico de proyectos, y que esto es importante también para tener una idea en qué lugar estamos y qué es lo que nos falta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el tema de la pandemia? ¿Cómo lo viviste vos como secretaria de investigación y posgrado? ¿Qué tareas a más? ¿Qué pasó con ustedes? Bueno, al principio estábamos todos muy choqueados, como todos, ¿no? Estábamos muy choqueados porque no nos imaginábamos cómo era hacer la investigación en la casa, o sea, y porque había, a ver, los proyectos que son documentales y que son críticos, en general, en la mayoría de los que son etnográficos, lo que implican es salir de la casa, hacer cosas afuera. Entonces, los museos cerrados, los teatros cerrados, no se podía concentrar gente, no, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Conocemos y que golpeó tanto al mundo de la cultura y el espectáculo. Y el hecho de tener que dar las clases así, ¿no? En forma remota. Eso, yo creo que yo soy una persona muy optimista, pero despertó algo bueno en nosotros, conmovió esas capacidades creativas que tenemos, y creo que en un punto el hacer investigación en artes mostró las ventajas que tiene. Yo que que soy investigadora del CONICET, viví lo que es la parálisis del mundo científico, porque, no sé, la gente que depende de poblaciones de seres vivos, como, no sé, insectos, animales, plantas, y no se podía salir, perdieron sus estudios. La gente que necesitaba de maquinarias, de laboratorios, como no se podía salir de la casa, perdieron sus estudios, las muestras se fracasaron, se echaron a perder, etc. Nosotros tuvimos la gran ventaja, digamos, de poder, con los ajustes del caso, ¿no? Asumimos todos de una manera gozosa y alegre y feliz conductas adaptativas, y lo logramos, pudimos hacerlo. Yo fui atendiendo cada uno de los casos, sobre todo los casos que yo veía que por ahí iban a complicarse, porque lo que una persona creyó que podía hacer en marzo, antes del 19 de marzo del 2020, resulta que el 20 de marzo del 2020 descubrió que ya no podía hacer más eso. Así que cómo íbamos a hacer y demás, y qué pasaba con ese proyecto, etcétera. Yo respaldé a cada uno de ellos y saben los profes que me están escuchando, o sea, no los voy a nombrar a todos porque son muchos,
pero yo me ocupé de llamarlos por teléfono y de darles apoyo, de darles ideas desde donde yo puedo sugerir para ir rearmándonos y para que continuara la cosa. A todos les dije, estamos en una situación de transición en la que vamos a tener muchos permitidos, y a medida que avancemos hacia lo que será, no sé, la post-pandemia, esa nueva normalidad, vamos a poder, o sea, tenemos que pensar que vamos a poder reconstruir nuestra experiencia de una manera positiva y de una manera ganancial. Así que, ¿qué decirte, Félix? Todos los proyectos empezaron a tener reestructuraciones, pero lo logramos, fue algo bueno. No te escucho, profe, estás muteado. Otra cosa que nos decía Armen, y que yo también lo estoy sintiendo a medida que voy ingresando al universo institucional del IUPA, es que hay un fuerte sentido de pertenencia a la institución, y que hay una identidad que se va construyendo, que se fue construyendo. Así que también creo que el tema de que no se han podido ver, no han podido estar, también debe haber impactado mucho en esto que vos traes de la sensación un poco de soledad, ¿no? Y que hay que a veces generar este tipo de puentes. Bueno, lo llamo al docente, le mando un mail, le mando un WhatsApp, o lo que pueda, para que sienta que de este lado de la gestión también hay una preocupación por no soltarle la mano y decir, bueno, a ver, haz lo que puedas. Bueno, por lo menos, y la verdad que no nos conocemos, pero ahora nos estamos conociendo, y por suártelo, pero yo sentí eso del área, decir, muchachos, avancen, manden el avance. Entonces, esa forma un poco más contenedora de trabajar la idea del semillero de investigación, a mí me parece, para mí es un gran semillero que tenés ahí, ¿no? Con 20 y pico de proyectos, 25 creo que dijimos, me parece una estrategia fantástica. Sí, fue en general la tónica, por supuesto, de la gestión, de la institución, ¿no? Esto de contener, como vos dijiste, esto de abrazar, ¿no? De provocar rápidamente estrategias para contener fundamentalmente a los estudiantes. Yo me ocupé de mis chicos, digamos, de mis profes, así que bueno, sí, los llamé, los contuve, los fui guiando, y seguimos en eso. O sea, en el 2021, a ver, tenemos un 2021 que nos ha pillado más fuertes, ya estamos como que más acostumbrados, no digo, o sea, seguimos estando dentro de lo que pasó el año pasado, ¿no? No va a ser tan distinto, solamente que nosotros estamos mejor equipados, ya, hemos como que naturalizado la cuestión. Pero mira, este año van a pasar un montón de cosas, ya que ahora ya está, ya pasó, ya ahora está. Bueno, respiramos. Bueno, este año venimos recargados, porque te cuento que vamos a hacer un foro, el foro Interequipos. Este es el tercer foro. Esto de los foros, que ahora viene también, este foro es llamamos foro a una reunión que hacemos de todos los equipos de IUPA, se llama así, foro Interequipos, de investigaciones para los profes de IUPA que están en equipo de investigación, y para los que no están, que quieran acercarse a la investigación y espiar ahí por esa ventana, porque ya se avecina la siguiente convocatoria en esta sinergia que tenemos, ¿no? Es una invitación, en realidad, a los profes que aún no están integrados a equipos de investigación, a que se unan, a que conformen sus propios equipos, a que vayan pensando sus proyectos, etcétera, haciéndose, apropiándose de la idea de la investigación. Tenemos este foro, que te digo que va a ser en el mes de mayo, y que lo vamos a celebrar online. Y este foro, esta idea de los foros, es muy cómico porque nació antes, prepandemia, es una idea prepandemia, cuando por esas cosas que tiene la carrera del día a día, los profes entre sí no se conocían, no conocían que estaban muchos investigando objetos que eran absolutamente solidarios entre sí, compatibles entre sí. Se sorprendían al encontrarse cuando iban a hacer las exposiciones. ¿Estás estudiando eso? No sabíamos, claro, vos, ¿y con qué marco teórico? Y así, y así. Y bueno, ahí se empezaron a estrechar vínculos muy interesantes y trabajar en esa sensación, como vos decías, la de pertenencia a ese colectivo de docentes e investigadores, al
principio, decirle a un artista que es docente, que va a investigar, ¿no? Y que se va a someter a esos rigores de la lógica hipotético-deductiva, era medio un choque. Y ahora estamos todos tranquilos, ahora sabemos que se puede ser las tres cosas a la vez. Me siento a preguntarte esto, que cómo trabajás los egos, porque hay gente muy reconocida que está ahí en el ambiente yupa, que tiene una trayectoria local, regional, a veces algunos internacionales, porque hay una cuestión de ego también, ¿no? Y bueno, yo creo que el investigador tiene que allanarse, tiene que, como digo yo, bajarse el pony, arremangarse y poder poner sobre la mesa lo que sabe, lo que no sabe, con qué tiene que lidiar hoy este docente, investigador de yupa, para formar docentes en arte y cultura. Entonces, hay un tema ahí también interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, es un aprendizaje de cada día. El investigador es en principio, así por defecto, ¿no? Por definición, alguien que se sabe, alguien que si algo sabe es que no sabe algo, y que eso es por lo que se pregunta y lo quiere conocer. Entonces, ese ejercicio sistemático y luego el siguiente ejercicio, que es el de poder ponerlo en palabras, poder provocar mediante palabras esa realidad y que lo que queda escrito sea exactamente lo que uno quería decir, que esos son los desafíos de la escritura académica, vos lo sabés bien, profe, a esto. Por eso es por lo que atraviesan nuestros docentes investigadores y en lo que tratamos de acompañarlos. No lo hacemos por ellos, no lo hacemos nosotros no hacemos la tarea por ellos, nosotros caminamos con ellos, los acompañamos y respetamos la diversidad y los tiempos de cada uno. Los equipos no corren todos en la misma velocidad, pero una cosa que yo recuerdo que hablaba con el anterior rector es, Roma no se hizo en un día, hay que respetar, los tiempos y las velocidades de cada persona. Lo importante es que los proyectos estén andando. Para eso, para mostrar... Sí, bueno, ¿ves que se fue rápido? En una hora no se dice nada. Estaríamos un ratazo charlando con vos. Sí, somos así que muy conversadores. Antes de darle la palabra al piso, a ver si quieren interactuar con vos, tiro dos cuestiones como para ir pensando el cierre. La primera es que también tenés el otro componente en tu secretaría de posgrado, ¿sí? Así que bueno, yo ahí también quiero agradecer públicamente que nuestro proyecto de herramientas para escribir y escritura científica va a estar presente este año en la agenda yupa, así que muchas gracias por recibir al equipo, a la doctora Margot Flores, Mauro Rodríguez, que está conmigo trabajando, y yo, que vamos a estar este año también ofreciendo esas herramientas a todos los docentes del yupa. Y por otro lado, decirte, bueno, que también sabía que están trabajando en un reglamento para que esto sea bien sucedido, que esté bien organizado. Y lo último es, bueno, ¿cuál es tu sueño? Cuando digas mañana, bueno, yo voy a seguir otra cosa, o ¿qué querés que digan de vos como secretaria de investigación, de tu gestión? ¿A dónde va María Inés Arrizabalaga con su sueño? ¿Qué quiere dejar? ¿Qué mensaje quiere dejar al yupa vos desde tu trayectoria que engalana toda la zona, engalana esta universidad? Un honor para todos los patagónicos tener tus aportes. Entonces, dos cuestiones. Primero, valorar el piso, pero dos cuestiones. La primera es cómo va a ser esto del posgrado, cómo lo venís pensando, y la segunda es cuál es tu mensaje, cuál es tu sueño. Pero primero el piso, si quiere comentar algo, Flavio. Y Gustavo, si quieren comentar algo con la doctora, a ver si me dan cabida. ¡Flavio! Ahí está. Espectacular, disculpá, estábamos justo debatiendo acá en la mesa. La verdad, muy bueno el aporte de la profe. La verdad que la cuestión de la investigación, ojalá, dijo una cuestión al inicio, y ojalá fuera así, ¿no? Que todos los docentes investigamos aún cuando preparamos una clase. Exacto. Y más en la pandemia eso se puso en juego, ¿no? Obviamente. Así que bueno, un lujazo que nos dimos, Félix, ¿eh?
La gente del Yupa, ya la gente del Yupa tiene, como decís vos, porque con Armen hablamos siempre, la cuestión armenia, hablamos de River, hablamos de todo con Armen. Así que el Yupa, así que ya como que hay una silla, Tengo un un banco que del Yupa. comentario para hacer sobre algo de River, le digo No, ahí al no, amigo. dejémoslo. Vamos a la No, pausa. ¿cómo la voy a dejar pasar? Ni en pedo. Un No, porque saludo de después hay Gallardo del Muñeco a Ariel Gustavo Tonicelli, que no lo vi saludándome ni felicitándome como buena gallina que soy. Bueno, no sé vos, Inés, si te gusta el fútbol. No, yo soy de la natación, profe, Bueno. soy de la natación, sí, sí. Acá Sí. en Roca hay varias piletas de natación, aparte de los dos clubes, Progreso y Deportivo Roca. En la calle Posada, nos decía una oyente hoy, en otra calle 9 de Julio. Hay varias mucha gente acá que hace nada. Hay mucha gente que hace nada, dice el profe. Inés, entonces, ¿cómo viene esto del posgrado? Que que yo sé que ya hay cuestiones, ¿no? Pero por lo que entiendo, se le va a dar una app, se va a hacer la reglamentación, se va, digamos, Mira, ahí están tratando de darte, mira, de sacarte de tema, ¿ves? Mira cómo tratan de sacarte de tema. Una provocación, ¿eh? Sí. Y esto último, ¿qué esperás vos? ¿Cuál es tu sueño? Esa es la pregunta. Bueno, vamos por la primera. Sí, bien, profe. Nosotros además, como yo decía, bueno, no quiero dejar de mencionar esto, además de la cuestión del foro, este año venimos con hay 2 eventos que son como importantes, y más los eventos del posgrado, que ahora voy a ellos. Están las primeras jornadas de investigación de la RUP. Ahí estamos trabajando mucho en eso. IUPA ha tenido el honor de ser convocado para integrar y coordinar el comité científico y para coordinar un panel en artes, así que ahí estaremos. Esa es una hermosa noticia y habla de la máquina que tenemos, ¿no? Del motor que tenemos. Esto es lo de Córdoba, Inés. Córdoba, exacto. Córdoba, sí, la ¿no? UPC Córdoba será anfitriona. Va a ser anfitrión, perfecto. Exacto, sí, eso va a ir rotando porque RUP se rota, digamos, va a ir rotando en cada edición de las jornadas, sí, pero en esta ocasión es la UPC, la Universidad Provincial de Córdoba, y aprovecho y saludo también a los colegas, a los amigos de Córdoba, de la UPC. Y después en el posgrado estamos trabajando en marcos de regulación para poder tener algo parecido a convocatorias, a propuestas de dictado de cursos, que como viene, digamos, el calendario de este año van a ser virtuales, pero vamos a intentar que en la medida en que nos acerquemos a la nueva normalidad, podamos tener ya cursos de posgrado sueltos, con la idea de que cuando se formalice el dictado de una carrera no estructurada, de nuestra primera carrera de posgrado no estructurada, esos cursos sean acreditables. Por eso estamos trabajando en aspectos que son regulatorios del dictado de los cursos. Ese es el horizonte que tenemos, además de la convocatoria, porque este año vamos a estar soltando desde la Secretaría la convocatoria al bienio que sigue, que suena como muy futurista, pero sí, es el bienio 2022-2023. Eso va a pasar este año. Optimista, yo creo que es un optimismo que yo valoro y aprecio y acompaño. Bueno, y la pregunta sobre el sueño, la pregunta del millón, profe, yo tengo tantos sueños, tantos, me gusta, o sea, quiero muchas cosas para el futuro de la institución y para el futuro de la investigación. Mira, ahí está el bebé. ¿Cómo me gustaría que me recuerden y qué me gusta proyectar, qué me gusta que se diga de mí? Que la investigación en artes es una batalla en la que tenemos que involucrarnos y que tenemos que darle al sistema. Al sistema, quiero decir, no hablando de nada en particular, pero sí al sistema en general, al sistema académico y al sistema científico. Yo siempre,
provengo de ese lugar, provengo de las lenguas, provengo de las humanidades, y encontrar un lugar en el que poder hacer investigación en lo que son los cánones positivistas, y como vos decís, hipotético-deductivos, o de raíz, de tradición positivista e hipotético-deductivos, ha sido siempre no sé, la batalla, el desafío. Viste que uno escoge las batallas, ¿no? Y cuanto más uno va pasando la vida y ya dobla la línea de los 40, como me pasó a mí hace unos cuantos años ya, bueno, uno va escogiendo, y esas son las batallas que yo elijo dar todos los días. El poder, el mostrar que la investigación en artes está hecha, no es fácil, pero no solo que no es fácil en la región o en el país o en Latinoamérica, no es fácil en ningún lugar del mundo, y los países, cuanto más ricos son y menos emergentes como el nuestro, más difícil encuentran poder invertir en estas cuestiones, sacando casos aislados, pero por lo general esto siempre golpea al sistema científico de las naciones. Entonces, que me recuerden por eso, por ser la persona que ha siempre defendido que la investigación en artes y en humanidades, porque el conocimiento es un continuo, porque soy una persona que cree de una manera, digamos, con convicción en que el conocimiento tiene que ser entendido desde el paradigma de la complejidad. Entonces, las epistemologías son abiertas, las disciplinas se convierten en indisciplinas, y hoy más que nunca estamos habitando la condición posmétodo, o sea, más allá del método. Hoy por hoy, digamos, el método a veces tiende a ser el no método, y en este sentido es que le tenemos que hacer lugar a la abducción. Vos hablabas de la deducción, bueno, tiene su contracara, la inducción, pero hay algo, y esto lo vemos los que somos traductólogos, porque yo no hablé de lo que yo soy traductóloga, después eso lo dejamos para otra entrevista, si querés. Si hay algo, digamos, que constituye la investigación en las humanidades, es actualmente su condición fundamentada. Más y más la abducción y no la deducción empiezan a ser las maneras de hacer el conocimiento. Esas son batallas de cada día, una ponencia en un congreso, una charla en la radio, una clase, esas son las batallas que tenemos que dar. Después otro día charlamos más de qué se trata todo eso, y doy ejemplos también, porque yo soy docente, por eso. Sí. Estuvimos con María Inés Aguizabalaga. Casi bien. Secretaria de Investigación y Posgrado del IUPA. Muchas gracias, Inés. Muchísimas gracias. Un gran honor para Aprendiendo de la Historia y Vida Cotidiana, Historia de Sociedad en Debate, tus palabras, tu acercamiento, tu compromiso, y por supuesto que también agradezco la difusión que has hecho de una revista internacional de la cual yo soy editor adjunto para Argentina, el SOME, Social Meeting Scientific Journal, a la que le diste difusión y que invitamos a todos los compañeros docentes a publicar. Publicada ahora sale la edición de enero-febrero, y en abril-mayo estaremos abriendo nuevamente convocatorias. También agradecerte la posibilidad de poder estar ofreciendo nuestro posgrado sobre herramientas de escritura científica para los docentes en el mes de octubre probablemente. Así que bueno, nada más agradecer tu tiempo, que podamos contarle a la audiencia lo importante de las tareas que por ahí están, como digo yo, invisibilizadas, ¿no? Porque lo que hay que decir es que no podemos dejar de nombrar que esto se hace, que lo hacen nuestros docentes rionegrinos, que es producción de los nuestros docentes de nuestra universidad provincial. Entonces, la idea de este programa y de esta columna es poner en valor todo ese trabajo de tantos años, de tanto esfuerzo. María Inés, se despide, te querés despedir, y después Gustavo, se despide el piso, y hago unos anuncios y me voy. Bueno, Gustavo, Flavio, muchísimas gracias por el acompañamiento. Yo quiero agradecer, ahí está, muchas gracias, muchas gracias.
Quiero también agradecer al profe Ariel Bernatene, a Mauro Rodríguez, como vos dijiste, porque me acompañaron con esa cuestión del flyer, todo esto de las redes. Agradecerte muy especialmente, profesor Félix Bustos, por este espacio, por este aire. Saludos a la gestión y bueno, seguimos el lunes, no sé. En otro momento, obviamente, ¿no? El piso, si se quiere despedir, y voy a mis últimos anuncios. Bueno, dale, a ver, Félix, tiranos el próximo sábado. Bueno, no, primero decir que la frase que di la semana pasada era de Pitágoras. Pitágoras era, ¿viste? Pitágoras. Y ahora tiro la frase de la semana que dice así: si quieres cambiar el mundo, primero cámbiate a ti mismo. Opa. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? ¿Alberto de un Fernández? premio Nobel de la Paz, de un ser que yo considero un ser de luz, pero la van a sacar rápido. Bueno, la semana que viene estamos con Gonzalo Barbero, porque nos habíamos hecho la laguna con el Gonzalo, ¿no? Gonzalo es ya prácticamente licenciado en Sociología por la FADEX UNCO, también trabaja en el Poder Judicial y milita en el sindicato del Poder Judicial, pero hemos pactado con mi amigo Gonzalo, que también es otro abonado ahí al programa, hablar de un tema que nos gustaría a los dos, y estamos armando un pequeño documento, un pequeño dossier, que lo vamos a mandar para que el equipo después lo suba a donde podamos, para que todo el mundo lo lea, sobre la grieta. La grieta. Lo decía el otro día la profesora, que nado en aguas profundas, pero bueno, ese es el desafío. Vamos a estar hablando de la grieta entre los argentinos, y si esto de la grieta es un fenómeno coyuntural o es un fenómeno estructural, habrá grieta. ¿Qué nos agrieta? ¿Qué nos enfrenta tanto? ¿Qué enconos tenemos? Yo a veces veo las redes y realmente es pavoroso ver el nivel de virulencia de las redes, y realmente digo, bueno, Houston, estamos en problemas. Bueno, yo nada más agradezco a la audiencia que nos escucha, a los que nos ven. Bueno, esto es lo que hay, muchachos, no hay otra cosa, pero bueno, esto es lo que hay. Estamos esperando que cumpla la promesa. La profesora está bárbara, pero bueno, esto es lo que hay. Desearles un muy buen fin de semana. Como dije entonces, el próximo sábado con Gonzalo Barbero, hablando de la grieta entre los argentinos, y me despido y digo que es importante, que es fundamental deconstruir, criticar la vida cotidiana, la historia y la sociedad en debate. Y nunca olvidemos que siempre podemos aprender de la historia. Gracias al piso, gracias Marinés por esta energía, por este trabajo tuyo. Felicitaciones a Yupa, a la gestión, y good show. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a la doctora María Inés Arrizabalaga. ¿Viste cómo lo sacamos enseguida? Una genia, y bueno, esperemos que nos podamos encontrar otra vez en Aprendiendo la Historia, porque quedó un montón de cosas para hablar. Y más en este año 2021, chicos, que se las trae, me parece. Se las trae. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos en el último bloque de Aprendiendo de la